Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 19, párrafo primero, fracción cuarta. Tiene dos. Y uno más referido al anexo 1. Con su venia, señor presidente, buenos días, compañeros y compañeras legisladores. Primero quiero comenzar recordando que el pasado 24 de septiembre realicé un punto de acuerdo donde exhortaba a la Cámara de Diputados a que aplicara una reducción del 50% a las percepciones propuestas en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2016, que percibirán los servidores públicos encargados de mandos medios y superiores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de las administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, organismos autónomos y cualquier otro ente público de la Federación, incluyendo al presidente de la República, secretarios de Estado, senadores, diputados federales, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, como contribución a la política de austeridad y racionalidad del gasto público, iniciativa que por supuesto no fue considerada por la Comisión para este decreto. La primera reserva que presento va encaminada hacia un descontento social que se refiere a la pensión vitalicia de los expresidentes. Resulta por demás obsceno que quienes han sido los culpables de la crisis económica, política y social del país durante décadas sigan obteniendo recursos de la Federación. Son públicos, son del pueblo. Cuando ellos tuvieron gestiones plagadas de corrupción, irregularidades financieras, constantes violaciones a los derechos humanos, además de haber privatizado la gran mayoría de las empresas estatales, así como haber llevado prácticamente a la bancarrota a las pocas que aún quedan en pie. Por otro lado, resulta inaudito que mientras los partidos del Pacto por México aprueban reformas que atentan contra los derechos de las y los trabajadores, activos, jubilados y pensionados, se destinen aproximadamente 100 millones de pesos al año para mantener a los expresidentes que tuvieron una gestión plagada de corrupción y que no puede llamárseles de otra forma más que vendepatrias. En este sentido, esta reserva propone suprimir el artículo 19, fracción quinta, del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, que a la letra dice: el ramo administrativo 02, Oficina de la Presidencia de la República, a que se refiere el anexo 1, inciso B de este decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal. La otra reserva que presento se ciñe en las declaraciones oficiales que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 refiere unas supuestas medidas de austeridad, entre otras reducir el gasto corriente, donde se incluyen sueldos y salarios de los trabajadores y funcionarios de la Administración Pública Federal, así como las prebendas de los mismos. Sin embargo, la realidad es diferente. Aunque digan que estamos en una época de austeridad, los privilegios y los sueldos millonarios de los altos funcionarios del gobierno federal se mantienen igual, son intocables. Solo aplicarán recortes en sus jugosos aguinaldos que insultan a la población, como la reducción de entre 45 y 49 pesos de los magistrados y consejeros de la Judicatura Federal en su aguinaldo, que alcanza los casi 600,000 pesos. La reducción del salario de Enrique Peña Nieto en 5,039 pesos, del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y sus compañeros dejarán de ganar 148 pesos. Por eso en Morena, como somos congruentes, nos decidimos bajar el 50% de la dieta y aportarlo para la creación de nuevas universidades públicas. En contraparte, a los altos ingresos y las prebendas obtenidas por la alta burocracia, tenemos que la crisis que enfrenta la actual política salarial a la baja, por supuesto promovida por años de gobiernos neoliberales, y la constante pérdida del poder adquisitivo han incrementado la pobreza y deterioro económico y social en el país.
Varios de los argumentos para mantener el crecimiento del país mediante bajos salarios y exigir productividad han colocado a las familias de los y las trabajadores en la precariedad laboral y en la informalidad, formando parte importante de la situación insostenible para la población trabajadora. Tal situación se encuentra vinculada con el ahorcamiento cada vez mayor de la economía mexicana, bajos salarios, altos niveles de desempleo e informalidad, la expulsión de la población en forma de migración laboral y el paso de la pobreza a la miseria generalizada. El discurso demagógico de diversos funcionarios de alto nivel no concuerdan con las propuestas de egresos que están realizando. En este caso se encuentra, por ejemplo, el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo, quien mencionó que se tienen que redimensionar el tamaño del gobierno acorde a nuestra realidad presupuestal. Esto va en la línea de tener un gobierno austero, que se apriete el cinturón. Sin embargo, el gasto programado para el seguro médico de funcionarios en diferentes dependencias es alarmante. Hay que resaltar que en el Poder Judicial asciende a más de 750 millones de pesos, en la Secretaría de Gobernación a 576, en la de Hacienda a 242, en la de Educación a más de 374, y así sucesivamente. Aquí en el Poder Legislativo estos gastos ascienden a más de 163 millones de pesos, pero obviamente habrá que reajustar estos gastos, porque en Morena, una vez más siendo congruentes, renunciamos al seguro de gastos médicos mayores y fuimos al ISSSTE, ahí es donde nos queremos atender, allí es donde se atiende al pueblo y allí es donde estamos diciéndole a ustedes que vayan y se atiendan. Por eso proponemos que se eliminen las partidas 14.403, referente al seguro privado, y 14.404 sobre el seguro de separación individualizado, aplicado solamente a funcionarios, con lo cual tendríamos un ahorro de 10.887.000 pesos. Dinero que será canalizado al ramo 11 de Educación Pública. O les pregunto, ¿prefieren seguir conservando sus seguros de gastos médicos mayores o están de acuerdo en que este dinero vaya destinado a la educación? En Morena estamos comprometidos con esta causa, no solamente lo decimos, lo hacemos, y por otra parte les decimos que sigan actuando de esta forma, que en el 2018 se los van a cobrar los electores.